¿Quiénes forman la familia? Padres e hijos, repito. Padres e hijos, ya está, ¿no? Papá, mamá y los hijos son los que forman la familia, ¿no? Entonces, tanto el papá como la mamá y los hijos, Dios los ha creado y ha estipulado o ha considerado que así se forme a la familia, ¿no? Todos sabemos que Dios primero creó al hombre del polvo de la tierra y cuando vio la necesidad de el hombre, o sea, en este caso Adán, porque Adán veía que todos los animales tenían su compañera, ¿no? O su compañero, pero el hombre en una de esas tardes, como en alguna vez nos toca a nosotros los que están los solteros, soltera o soltero, y hay tristeza porque no tiene su compañero o su compañera, ¿no? Entonces a Adán, en este caso, él se siente solo. Entonces Dios ve la soledad de él y entonces, ¿qué hace? Voy a crearle, dice, su ayuda idónea, ¿no? Y es así de que hace caer en sueño a Adán y de su costilla de Adán forma a Eva. La pregunta es, ¿por qué no formó a Eva también de la tierra? ¿Por qué creen que no también hizo el muñequito de tierra y le dio un soplo de vida? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no hizo de esa manera? ¿Alguien me puede responder? A ver, hermano Carlos, ¿qué cosa dice? ¿Por qué dice? Oh, no. Sí estaba en el plan de Dios crear a la mujer. Sí estaba, porque si no, no lo hubiese creado. Sí estaba, sino que esperaba el momento oportuno de que el hombre se dé cuenta de que ya necesitaba a alguien igual a él. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que Dios vio, dice, ¿no? Que el hombre estaba solo, en otras palabras, vio su soledad de él. Podemos entender muchas cosas cuando Dios dice que vio que el hombre estaba solo, ¿no? Entonces, una de las cosas es, Dios dice, ¿no? Ya es el tiempo de que yo pueda darle su compañera, una compañera igual a él, ¿no? Por eso cuando lo presenta, Dios lleva a la mujer y le presenta. ¿Y qué hace Adán? ¿No? Dice, oh, se sorprende, ¿no? Por fin puedo ver a alguien igual a mí, ¿no? Entonces se expresa él de esta manera y dice, esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne, varona será llamada, ¿no? Y también en ese momento, mejor de esta manera, ¿por qué no lo ha creado del polvo de la tierra, no? Quería Dios marcar esa diferencia entre crear al hombre y crear a la mujer, lo crea de un ser vivo, porque dice que de la costilla de Adán creó a Eva, ¿no? ¿Y para qué? Para que seamos algo especial. Nosotras las mujeres somos, el hombre es especial para Dios, pero nosotros somos más especiales para Dios, ¿no? Por eso nos ha hecho a nosotras las mujeres con una sensibilidad, una virtud, diríamos, de hacer miles de cosas a la vez, exagero, ¿no? Pero mejor diría varias cosas a la vez, y al hombre solo con la capacidad de hacer una sola cosa a la vez. Otra de la, hermano, a la vez.
Nos, a ver, ¿qué ha hecho a la vez, hermano? De repente usted es la excepción, ¿no? ¿Y qué más? Dos cositas nada más. Miren, nosotros podemos estar lavando, planchando, cocinando y podemos estar a esta distancia y hacia afuera está hablando alguien, nosotros lo escuchamos. Y estamos acá que conversamos. Oye, mira, está diciendo esto, ¿no? Y no nos enfermamos mucho y si nos enfermamos estamos fuertes y seguimos haciendo las cosas. El hombre se enferma, está tirado en su cama y se desespera porque tiene una fiebre y si le van a poner una ampolla, ay, peor todavía, ¿no? Todas las mujeres han visto a sus esposos así. Sí, tienen un pánico a la ampolla. Pero estamos con la fiebre y todo eso y estamos haciendo, ¿no? Dios nos ha hecho algo especial, somos guerreras, somos osadas, somos luchadoras. No estoy diciendo que los hombres no son guerreros, sí son guerreros, ¿no? Sino que diríamos que a nosotros siempre se nos ha considerado que somos débiles, la mujer no vale para nada, la mujer. Porque todo se inicia, como decía, en la desobediencia del hombre, ¿no? Del pecado que hizo en el huerto del Edén, ¿no? Y nos culpan de todo, entonces esa cultura se ha metido en el planeta Tierra, en donde somos consideradas que solamente antes, yo no sé ahora cómo, creo que ya cambió eso, se consideraba que la mujer solamente fue creada para hacerle caer al hombre y por la mujer nosotros padecemos todo lo que padecemos por la culpa de la mujer y no es así. Cuando Dios ha establecido el matrimonio, delante de Dios el hombre y la mujer son iguales, que cumplen diferentes funciones en el hogar es otra cosa, pero a los dos con su capacidad de que les ha dado se complementa el hogar. ¿Iba a preguntar algo, hermano Obdulio? El hermano dice que ¿cuándo se valora a la mujer? Cuando se pierde a la mujer. Él perdió cuando tenía 27 años a su esposa con 5 hijos, sí, con 6 hijos, ¿no? Bueno, es así, pues, ¿no? Que se valora cuando se pierde, ya sea la esposa o ya sea el esposo. O sea, nuestra vida, si nos ponemos a detallar nuestra vida, a ver, si estamos solteros, decimos, no me caso. ¿Cuándo me casaré? Nos apresuramos y a veces cometemos el error en nuestro apresuramiento. ¿Ya? Estamos solteros, anhelamos casarnos. ¿Estamos casados? ¿Para qué me casé? No debí de casarme. O sea, no estamos contentos, ¿no? No estamos contentos, no estamos satisfechos. Y hasta a veces pensamos, mejor me hubiese casado con la otra fulana o mejor me hubiese casado con el otro fulano. Escucho mucho eso. Total, a mí me seguían 2 y otros dicen, a mí me seguían 3 y yo tenía que escoger, pero no sé por qué escogí, ¿no? Y no estamos satisfechos, ¿no? En cuanto al matrimonio, ahora en nuestra vida personal, ay, ¿por qué soy gorda, no? Y quiero ser flaca. Y si soy lacia, ay, no me gusta ser lacia, quisiera ser crespa. Ay, soy morena, ¿por qué no he sido blanca, no? O sea, nuestra vida siempre estamos nosotros quejándonos de algo. Pero regresando al matrimonio, ¿no? Dios
somos iguales delante de Dios, pero cumplimos diferentes funciones. Y es importante que esas funciones que Dios ha establecido para el hombre y también lo ha establecido para la mujer, lo podamos cumplir. Y si cumplimos esas funciones que Dios nos ha establecido, entonces diríamos que el hogar va a marchar bien. No estoy diciendo van a ser libres de problemas, libres de dificultades, no, sino en medio de las situaciones difíciles lo vamos a poder enfrentar y vamos a seguir adelante, ¿no? Entonces, porque Dios es quien ha establecido que la familia sea así, de un hombre y una mujer, y tener hijos, no de hombre hombre o mujer mujer, sino un hombre y una mujer. Lo encontramos nosotros en el libro de Génesis, cuando casa ahí Adán y Eva, ¿no? Fue un hombre y una mujer, y no encontramos otra opción en ninguna parte en la Biblia. Y luego cuando los casa le dice fructifíquense, multiplíquense, ¿no? Eso es, tenga su descendencia. Todo fue bonito, bacán, chévere, como dicen los chicos, y hubiese continuado bonito si es que el hombre no hubiese desobedecido a Dios. Pero por su desobediencia vino todos los problemas que enfrentamos en nuestro matrimonio, en nuestro diario vivir. Pero ahora somos hijos de Dios y Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros consideremos su palabra, y de esa manera vamos a poder seguir adelante. Con Luis tenemos 50 años de casado, en febrero ya estamos cumpliendo 51. Y cuando éramos chibolitos que nos casamos, anhelábamos, nosotros decíamos, llegaremos a cumplir 20 años de casados y luego cumplimos, y llegaremos a los 30 y llegaremos a los 40 y llegamos, ¿no? Y gracias a Dios hemos llegado a los 50 años y fue Dios quien nos unió a nosotros. Tenemos un montón de problemas de la casa y problemas de la iglesia, y muchas veces no nos ponemos bien de acuerdo, pero al final quien tiene que tomar la decisión es Él, ¿no? Por más que yo no quiero que tome esa decisión, pero Él lo tiene que tomar, porque Él es responsable de la iglesia y es responsable de la casa, ¿no? Y ahí hemos aprendido a complementarlo. Ahora, eso no quiere decir, vivimos felices, no hay problemas. Seguimos teniendo problemas de la vejez. Cambia. Por eso la palabra de Dios dice que debemos de ser como los niños, ¿no? Ya, bueno, el anciano ya tiene un comportamiento de niño, ¿no? Cambia completamente y hay que lidiar con eso, ¿no? Pero ahí lidiamos y seguimos adelante con la ayuda de Dios. No debería de haber problemas, ¿no? Pero Dios no nos promete que si le conocemos a Él, que si le servimos a Él, no nos dice, si me sirven no va a haber problemas. Sí, más problemas vienen. Pero lo importante es considerar su palabra, qué es lo que nos dice en su palabra, y vamos a lograr vencer cada problema que se presente en nuestra casa, como esposos y con nuestros hijos. Con los hijos se lidia bastante, porque como hemos visto ayer, que ninguno es igual al otro, cada uno es independiente, ¿no? Cada uno es totalmente diferente, y eso es lo que tenemos que entender nosotros, los padres, y no compararlo con el otro hermano, porque ninguno es igual al otro, ¿no? Entonces vamos a la... Encontramos en la palabra, y yo le he puesto así, que debemos aprender a ser familias sabias. Por ejemplo, en Proverbios 16, 23 le dice al hombre, ¿no? Y en este caso que estamos hablando del papá, dice, el hombre sabio siempre piensa antes de hablar. En Proverbios 16, 21, ahí no lo tienen, anótelo. El primero es Proverbios 16, 23.
Y el segundo es Proverbios 16:21. Dice, el sabio de corazón es llamado prudente. En Proverbios 24:5 dice, los sabios son son más poderosos que los fuertes. ¿Y qué dice la mujer? En Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia edifica su casa, construye su casa. Mas la necia con sus propias manos la destruye. La mujer sabia es la que construye y edifica bien su casa, mas la necia, dice, con sus propias manos la destruye. En Proverbios 12:4 dice, la mujer sabia es corona de su esposo, pero la necia como cáncer en sus huesos. Proverbios 12:4. Cuando dice la mujer sabia es corona de su esposo, está diciendo que lo hace a su esposo sentir como un rey en la casa. ¿Lo han hecho sentir así como un rey o no lo sabían? ¿Ah? ¿Cómo? Por eso nos habla de sabiduría, ¿no? Y no somos, pues, no somos sabias, porque no se nos ha sido enseñado, ¿no? Pero a partir de ahora, si lo están ustedes tomando atención y lo aprenden, entonces van a comenzar a hacer lo que Dios les está hablando en esta noche. Y los hijos no se salvan, ¿no? En Proverbios 15:20 dice, el hijo sabio alegra al padre y el hijo necio es tristeza de su madre. Es Proverbios 15:20. Y también en Proverbios 24:3 dice, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Proverbios 24:3. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia el hombre, y con prudencia se afirma, dice, ¿no? Entonces tenemos nosotros, y si buscamos mucho más, vamos a encontrar, ¿no? De que Dios nos ha dejado su palabra para cómo nosotros conducirnos en nuestro hogar, en el lugar que nosotros ocupamos. Cuando el hombre pecó, Dios no se quedó cruzado de brazos y él se preocupó y determinó restaurar toda área, dice, donde el pecado afectó el diseño divino. Si antes antes de pecar el hombre estaba destinado a una vida eterna, después que el hombre pecó, pasó a muerte eterna. Entonces Dios se propuso en restaurar su diseño que Él había establecido para el hombre, ¿no? Y cuando nosotros hemos nacido de nuevo, porque Dios proveyó la manera de que el hombre pueda volver a tener comunión y relación con Él a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y Él vino, ocupó nuestro lugar, Él murió, derramó su sangre por nosotros. Entonces, obtenemos nuevamente comunión con Dios, reconociendo la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, ¿no? Y nuevamente pasamos de la muerte eterna a vida eterna, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando nosotros nacemos de nuevo? Solo nuestro espíritu pasa de muerte eterna a vida eterna, pero nuestra alma
no le sucede absolutamente nada. ¿Y por qué no le sucede absolutamente nada a nuestra alma? Porque Dios determinó que esa responsabilidad lo asumamos nosotros. Restaurar nuestra alma es el trabajo que nos corresponde a nosotros. Ese es el trabajo que Dios nos ha dejado. Y es nuestra responsabilidad el poderlo hacer, ¿no? En Gálatas 5, del 16 al 17 nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí. 5, 16 al 17 dice: estas dos fuerzas luchan entre sí constantemente. Y la pregunta es, ¿quién ganará? ¿Quién creen que ganará? ¿Quién? En una pelea, el que está más fuerte. En una pelea de perros, ¿quién gana? O en una lucha de hombres. ¿Han visto cuando pelean? ¿Quién gana? El que está más fuerte, pues, ¿no? El que está bien alimentado. Entonces es nuestra responsabilidad alimentar con la palabra de Dios, someter a nuestra alma a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hacerlo. Y nosotros tenemos que decidir hacerlo. Y es el área donde más nosotros nos descuidamos, por eso andamos con esa flojera. Voy a la iglesia, no, mejor no voy, hoy estoy cansada, no voy. ¿Para qué me voy a involucrar en la iglesia? No tengo tiempo. No. Que mis hijos decidan si sirven a Dios o no, total, ellos ya están grandes. O sea, no hacemos absolutamente nada. Mi matrimonio se va a pique y ya está, pues, así. Y he escuchado decir, así querrá Dios. Dios no quiere eso. Pero como no estamos alimentados de la palabra, lo dejamos ahí y no hacemos absolutamente nada. Cuando hay problemas en el matrimonio, son problemas de dos, no de uno. Por alguna razón es. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Estar alimentados de la palabra de Dios y no estar en ese acuse, no es tu culpa, no es la tuya, y los hijos crecen en ese ambiente, ¿no? Y no saben qué hacer, pues, ¿no? Entonces dañamos el corazón de nuestros hijos, ¿no? En 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nueva criatura, pero tenemos nosotros que decidir crecer, ¿no? No quedarnos ahí como la nueva criatura que recién ha nacido, sino nosotros crecemos, ¿no? Y si nosotros crecemos, entonces, y ya somos padres, también nuestra familia va a crecer espiritualmente, ¿no? En Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Eso es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, pues. Ese es el problema que tenemos la mayoría de nosotros. En Salmo 127:1 dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Estamos hablando de nuestra casa, no material, ¿no? Sino nuestra casa espiritual. De eso estamos hablando. Por eso dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo, ¿no? ¿Quiénes son los constructores en este caso? Los padres, ¿no? Comenzando por los padres.
Entonces, cada, o mejor dicho, todo el grupo que forma la familia tiene que saber cuál es su función en el hogar. No es la función que yo quiero que sea implantar, no, así se hace como yo digo. Lo que tenemos que hacer es así se hace como Dios dice. Por eso nos ha dejado su palabra que se construya como Él lo dice que uno lo debe hacer. Por eso dice, con sabiduría se construye la casa. Sabiduría es considerar a Dios en todo, no en lo que a mí me parece, sino es considerarlo en todo. Y cuando ya estamos mal formaditos, pues nos es difícil, nos cuesta, pero nada es imposible. A mí me ha costado muchas cosas, pero hay que hacerlo, pues si yo quiero que Dios obre en mi hogar, ¿no? Porque si no lo hacemos, no va a obrar Dios. ¿Amén? Entonces ahora seguimos con esta introducción, seguimos los tipos de padres. Y ahora vamos a ver los padres o madres ausentes. En este tipo de padres hay padres que están ausentes por trabajo, por muchas razones, ¿no? Por ejemplo, los que son, ¿cómo le llama? Marino mercante, se desaparecen de su casa hasta un año y los hijos lo ven al año, ¿no? O hay padres que alguien me comentaba de que su trabajo es llegar como a la 1 de la mañana y salir de su casa a las 6 de la mañana. Y cuando él llega, sus hijos están durmiendo, él se tiene que ir del trabajo y sus hijos están durmiendo y no lo ven, sus hijos le ven solamente los domingos. Entonces, al ser así, el padre que está en la casa, pero a la vez está ausente, se hace mucho daño a los hijos, ¿no? Y bueno, es un poco justificable por el trabajo, pero no es justificable que el papá sí lo puedan ver los hijos en la noche al menos, pero es como que si no estuviese. Los hijos quieren conversar con el papá, no tengo tiempo, hijo, no, otro día será, y nunca llega ese día. ¿Cómo se llama? A veces uno lo justifica, por ejemplo, en mi casa, el pastor fue el padre presente y ausente a la vez, ¿no? En donde yo le justificaba y le decía, no, es que su papá tiene que trabajar. Él salía a 6 de la mañana, llegaba 6, 7 de la noche, pero él llegaba, se alistaba y salía a lo que tenía que hacer a la iglesia, porque yo les hablo acá de hace, ¿cuántos años? A ver, como 55 años atrás. No, unos 51 años atrás. No, menos, unos 45 años atrás, ¿no? En donde llegaba y se iba y los hijos estaban pequeños y cuando él llegaba a tiempo yo le decía, tienes que ayudarme al menos a darles de comer. Entonces él los sentaba a los tres y papá les daba así y ya está, ya comieron y ahora me voy, ¿no? Entonces mientras mis hijos estaban pequeños, no decían nada, ¿no? Y si me preguntaban por el papá, yo decía, no, es que está trabajando. ¿Y por qué trabajan los hijos cuando te hacen esa pregunta? No, pues para poderte comprar tu ropa, es para dar la comida, y hay que explicarle todo eso, ¿no? Entonces, pero ellos ya van creciendo. Y yo era la que decía, se portan bien toda la semana, hacen todas sus tareas, el día sábado vamos a comer la famosa salchipapa que comenzó a haber en ese tiempo, ni les encantaba a ellos, ¿no? Vamos a salir a comer la salchipapa. Entonces ellos hacían todo de su parte y salíamos los fines de semana, la Marina ahí con sus 3 hijos.
Y yo decía, él está ocupado. Su papá no puede porque tiene muchas que hacer, cosas que hacer. Pero ellos van creciendo. Y yo veía, especialmente a Daniel cuando salíamos, que ellos veían una familia, papá, mamá y los hijos, y yo lo veía que miraba pues a él, ¿no? Entonces, bueno, estará mirando, pero después él me dice, mamá, ¿y mi papá por qué no viene con nosotros? No, pero hijo, tiene que trabajar, no puede él viene del trabajo y tiene que irse a la iglesia y ya, ¿no? Entonces, uno lo ve como que, no pasa nada, ¿no? Pero sí pasa algo. Y cuando Daniel tuvo los 13 años y él le quiso corregir por algo que yo le había dicho que lo corrija, porque ahí yo aprendí que es el padre quien disciplina y es la madre quien enseña, ¿no? Entonces las mamás que nos hemos dedicado a nuestra casa, cada rato gritamos, cada rato pegamos, si no es un jalón de oreja o algo así, pero ellos igual nunca nos hacen caso. ¿Es así o no es así? Igual lo vuelven a hacer. Entonces, cuando su papá le corrigió, ahí sí yo me di cuenta que le tuvo miedo, pues, ¿no? Y ya lo amenazaba. Si no te portas bien, Daniel, yo le voy a decir a tu papá. No, mamá, sí me voy a portar bien. Este tiene miedo al papá, pero ahí todavía yo no conocía la palabra de que es el padre quien debe disciplinar, ¿no? Entonces ya luego lo aprendí y dije, por eso funcionaba cuando él de pegarles, solo cuando yo ya le decía que le debe de corregir, después no, la que ha corregido ha sido yo y Daniel me ha recibido muy bien, ¿no? Entonces, una segunda vez sería que yo le dije que lo corrigiera y ahí Daniel le dijo, tú no me puedes pegar, mi mamá puede pegarme, hacer todo lo que quiera, porque ella está conmigo, juega a las bolitas conmigo, en ese tiempo eran las bolitas, me ponía a jugar bolitas, juega las chapas conmigo, juega el trompo conmigo. Tú que juegas, tú tienes tiempo para tus hermanos, anda, pega a tus hermanos, pero a mí tú no me haces nada de eso. Ya era el adolescente de 13 años que lo enfrentó a él, ¿no? Y entonces cuando yo escuché eso y dije, pues, ¿no? Lo que le está diciendo, y yo pensé que él iba a reaccionar mal, o sea, peor se iba a enojar, pero no, él de tenerlo así en la pared, lo fue bajando así y se fue. Entonces, bueno, hasta ahí yo no me daba cuenta que él estaba dañado, yo lo tomaba como un malcriado, ¿no? Pero luego ahí van creciendo los hijos. Es un proceso largo esto de que Dios restauró mi familia, ¿no? Aprendimos de que hay que pedirle perdón a los hijos por habernos equivocado, ¿no? Y lo tuvimos que hacer y ya a partir de los 15 años más o menos, Daniel él se sometió, le dije, tienes que jugar, lo que no has jugado con él, tienes que hacerlo. Y en ese tiempo estaba muy de moda el cachascán, que se agarraban, se empujaban, se tiraban al piso. Él comenzó a hacer eso con su hijo y ahí se tiraban al piso. Entonces se restauró un poquito, pero no se restaura totalmente. Y de ahí continúa la última hija, porque Carolina, para los que conocen a Carolina, ay papito, yo no tengo, o sea, no le decía yo no tengo nada contra ti, sino él, mi papito, decía así, ¿qué vamos a hacer, no? Pero la Liz sí, una vez también le enfrentó. Y el papá se acerca a hacerle un cariñito, así, ella, ¿no? Y yo lo vi, pues, ¿no? Y entonces le digo, ¿por qué haces a tu papá si te acerca a dar un abrazo? ¿Qué viene a darme abrazo ahora? Para ella ya habrá tenido, pues, sus 18, 19 años. ¿Qué viene a darme abrazo ahora? Si cuando debió de abrazarme de pequeña, que no estaba con nosotros, pero tú sí has estado con nosotros. Otro golpe para mí. Y yo pensaba que yo suplía toda esa necesidad y no, amados hermanos. Los hijos necesitan al padre y los hijos necesitan a la madre. La mamá jamás va a suplir la necesidad del padre que tiene el hijo.
ni tampoco el hombre va a suplir la necesidad de la madre si es que no lo tiene. No, y yo pensaba que sí, y no es así. No es así. Entonces, a trabajar con doña Liz, porque ella se sentía muy, muy afectada. A ver, cuando iba a la playa, a ver si es que me hacía nadar. Tú eres la que me hacías nadar. Entonces, fuimos a Caguay y ella le dice, papito, ¿tú me llevarías a nadar ahí, a jalarme, que yo me agarre de tu mano? Él no le gusta la playa. Y yo allá empujando, anda, 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 ¿no? Y se mete, él sin pensar que tenía el celular acá en el bolsillo, en el short. Se mete y ahí estaba que le hacía, le jalaba para que nade. Y cuando se da cuenta, mi celular estaba acá. Bueno, un celular se compra, pero lo que has hecho con ella, y ella se sintió feliz de hacer eso. Ay, me sentí, mamá, bien, porque yo deseaba eso. Cuando veníamos a la playa contigo, yo veía papás que hacían eso con sus hijas. Y bueno, ya se cumplió. Miren, están grandes y están dañados por lo que no hemos hecho en el tiempo correcto. Y a veces los papás, yo digo, no se dan cuenta, ¿no? Que le empuja y ¿qué me empujas, no? Si te quiero dar un abrazo, ¿por qué no te dejas abrazar? No, pues no, hay que recurrir al pasado si nosotros lo hicimos o no lo hicimos. Yo vengo de un hogar disfuncional, en donde cada uno comía por su lado a la hora que quería, pero yo dije el día que me caso, a la mesa nos vamos a sentar todos, sea como sea. Mientras han estado pequeños, todos a la mesa, ¿no? Y el día, ya comenzaron a estudiar, el día sábado era de todos a la mesa, ahí a comer, a participar y todo esto. Y eso, bueno, lo hemos conservado hasta que ellos han estado con nosotros. Hoy lo podemos conservar en los días de los cumpleaños, ¿no? Por ejemplo, en mi casa a mí solamente me decía mi papá, ay, hoy es tu cumpleaños, hijita, y ya está. Nada, ni un almuerzo especial, una torta, nada, absolutamente nada. Y yo me propuse que cuando yo tenga mis hijos, yo les voy a celebrar desde el año. Al pastor no le parecía. ¿Por qué se va a hacer un gasto? Me decía, si ni sabe que es su cumpleaños. Pero yo lo hacía. Porque yo me propuse eso. Y tampoco estaba en los cumpleaños. Pero al ver que él no venía, yo le obligaba, si no vienes, tienes que llegar a la foto. Si no, ya sabes, ya la cosa que le decía. Tienes que estar en la foto. Ya no vengas pues desde las 4 que eran los cumpleaños, ¿no? Pero llega a la foto. Yo te voy a esperar hasta la foto. Y llegaba a la foto. Y hasta ahí tampoco no entendía del por qué él no quería. Es porque también estaba traumado porque nunca le celebraron un cumpleaños, pero hasta ahí yo no sabía. Hasta ahí yo no sabía. Y las navidades, también en mi casa, ¿saben cuándo yo aprendí que existía la Navidad? Cuando he tenido entre 10 y 11 años. Para mí Navidad era estar en la iglesia, que me daban gelatina, me encantaba la gelatina, me daban un regalo y eso era Navidad para mí. Por eso, diciembre, Navidad, me van a dar mi regalo en la iglesia y me van a dar mi gelatina, ¿no? Para mí eso era Navidad. Entonces también me propuse con mis hijos en celebrar la Navidad. Y yo me he desesperado en los cumpleaños y en las Navidades para que ellos estén felices, porque cuando hemos tenido nuestros hijos pequeños, la Navidad es para ellos, ¿no? Ellos ya están ahí, que el arbolito, que no sé cuánto y que la otra cosa, ¿no? Esperando algo que le van a dar. Y también él, Marina, me decía, ¿no? Por favor, no quiero cenar a las 11, 12 de la noche, yo quiero cenar a las 9. Pero Luis, no, si no, ahí ustedes quédense, pero Luis, no, tenemos que estar todos. Y ya, pues ahí la exigencia de la Marina. Y estaba mudo, callado ahí.
Y tampoco yo atinaba a saber por qué era así. Lo único que ya se iba en mí creando eso, no me quiere ni quiere a sus hijos, ¿no? Y ya, se iba pasando y se iba pasando. Hasta que Luis, si quieres este sábado salgamos con los chicos. Tú sabes que no puedo, Marina. Pero Luis, ya por no malograr ese día de mis hijos que lo esperaban felices, entonces yo me iba enojada, pero salía con ellos. Hasta que yo ya no soporté y un día yo le dije, ¿sabes qué? Y ahí teníamos 14 años de matrimonio. ¿Sabes qué, Luis? Nos separamos. Yo no sé por qué tú te has casado conmigo, tenemos los hijos, no te interesan los hijos, entonces nos separamos. Él vio, yo siempre lo amenazaba de separación, pero ahora sí yo estaba decidida, siempre, me voy a ir con mis hijos, te vas a ir y vas a venir a la casa y no nos vas a encontrar. Yo así le decía, no nos vas a encontrar, pero el día que me planificaba hacerlo, ay, mejor no. Mis hijos van a extrañar a su papá. ¿Qué le voy a decir a mis hijos? O sea, tantas cosas me hacían en mi cabeza. No, ya me tranquilizaba todo el día y pasaba, ¿no? Y él venía y me encontraba ahí, ¿no? Entonces él diría, pues la Marina me amenaza y no lo va a hacer, pero ese día sí, yo decidí hacerlo. Y él vio seriedad en mí y él buscó ayuda matrimonial. En esa ayuda matrimonial aprendo de que me había casado con un hombre. Es lógico, es decir, sí, me he casado con un hombre. No, ahí aprendí que me había casado con un hombre. Y ahí es lo que yo les dije en un principio, ¿no? Ellos piensan de una manera cuadrada, nosotros pensamos, nuestros pensamientos son amplios, ¿no? Y también ahí aprendí de que tiene mucho que ver nuestra vida pasada. Cuando nos casamos venimos con 2 mochilas cada uno y en esa mochila hay diferentes cosas, diríamos diferentes vestimentas que los traemos y ¿qué hacemos? En esas mochilas vienen todos nuestros traumas, todo nuestro sufrimiento, toda nuestra formación y ahora ¿cómo formamos nuestro hogar? Y ahí recién aprendí de que él no supo ser un buen esposo en el sentido de que se dé un tiempo para mí y también entendí de que él no era un buen padre porque no tuvo padre, no tuvo un hogar normal. Él vivía encerrado en un cuarto. Entonces no tuvo un hogar, no vio a papá, no vio a mamá, no tuvo ni tenía idea del hogar, pero sí tenía idea de casarse, ¿no? Y ahí recién, fíjese, 14 años, recién entendí con el tipo de hombre que me había casado. Y en vez de separarme, mejor dije, no lo dejo, voy a ayudarle, ¿no? Y como la niña ya estaba adolescente, Carolina estaba de unos 11 por ahí años más o menos, y les conté la historia de su papá. Y ellos todos dijeron, ahora vamos a ayudarlo a nuestro papá, vamos a animarlo en su cumpleaños, vamos a animarlo en Navidad, porque su historia era muy triste, la de él. Yo también tuve familia disfuncional, pero era feliz en mi familia. Era feliz comiendo mi sopa de cabeza de pollo. Cuando mi mamá iba a servir la sopa, las cabecitas de pollo salían encima de la sopa. Y que me dé 2, 3 cabezas de pollo para mí chuparlo y comerlo y masticarlo, qué rico era. Yo he comido sopa de cabezas de pollo. He comido fruta, la buena fruta de en esos tiempos, yendo con mi mamá a donde vendían por mayor, que le llamaban la parada allá en Trujillo, recoger las naranjas, guando de aquellos tiempos, que estaban un poquito malograditas, y llevarlo una cantidad a la casa. Mi mamá lo sacaba todo eso, yo le ayudaba a sacar y nos poníamos a comer. He sido feliz de esa manera, ¿no? Y entonces yo dije, en mi hogar tiene que ser todo diferente. Y decidimos
con mis hijos ayudar a su papá y él ha aprendido a superar muchas cosas y decidimos cambiar, pues. Entonces él decidió hacer lo que le corresponde como esposo, como padre. Decidimos salir un día los dos, solo para los dos, y decidimos darle un día a los hijos. Esos 2 días no se rompía por nada, porque decidimos restaurar nuestro hogar, entendiendo las deficiencias de él y entendiendo mis deficiencias. Mis deficiencias me afectaron, pero no sé, Dios me ha ayudado en ese aspecto a no decir, no me hicieron mi cumpleaños, no les hago su cumpleaños, ¿no? Y eso es, cuando tenemos este tipo de traumas, eso hacemos. Y decimos, ¿no? Yo conozco a muchos hombres si les ha sucedido así, o a mujeres si les ha sucedido así, y ellos dicen, ¿por qué? Si a mí nunca me compraron una torta, ¿por qué te voy a comprar? No debe de ser así. Entonces Dios restauró nuestro hogar, dándonos él a entender de que la ignorancia en nosotros hizo perecer nuestro hogar, y eso está en la palabra de Dios. Dice que nosotros perecemos por falta de conocimiento, ¿no? Entonces, a partir de ese momento siempre ambos hemos tenido preocupación por la familia, porque hemos pasado cosas difíciles, ¿no? Y hemos tenido preocupación por la familia y aconsejamos. ¿Cuántas familias? Algunas obedecen, otras buscan el consejo y no obedecen y siguen igual. No les podemos obligar. Vienen a buscar nuestro consejo, nosotros les damos el consejo, si quiere, obedecen, no, porque el consejo que les damos es: restaura tu familia, cumple los mandatos de Dios, porque Dios lo va a hacer si es que obedecemos a Él. Si la mayoría queremos hacer lo que a nosotros mejor nos parece, y no es así, no es así. Hoy está muy en moda de que no se le debe de gritar a los hijos, que no se le debe de castigar, porque sí, la disciplina hay que darlo, pero la disciplina no siempre indica golpe, ¿no? Pero en algún momento el hijo sí necesita un golpecito. Eso también yo lo aprendí. Yo antes daba por dar nada más, ¿no? Por la cólera que tenía, pero después, cuando comenzó la corrección, la restauración en mi hogar, también aprendí de cómo se debe de corregir a los hijos, ¿no? Es llegar a la necedad de su corazón, y funciona. Pero hoy, si está Judy, sin ofender a Judy, los psicólogos dicen, no se pega. Tienes que ser amigo con tus hijos, tienes que ser amiga de tus hijos. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la autoridad? El padre es padre, la madre es madre. Podemos ser madre primero y luego amigas, ¿no? Y bueno, cuando hay, yo he sido muy drástica con mis hijos en la corrección, luego lo aprendí, pero aún también cuando han tenido el enamorado que ellos con los cuales se han casado, he sido drástica en decirles qué es lo que deben hacer, y esa relación continúa, si no continúa. Nada de besos, ¿no? Nada de besos, solo agarraditos de la mano. Comenzó ¿con quién? Con Carolina, ¿no? Si yo por ahí escucho a alguien, le vimos a Carolina con Miguel que se han estado besando en la calle, se acabó la relación. Y como ellos me conocían, ellos sí entendían, se acabó la relación. Ustedes trabajan con jóvenes y no tienen que estar en boca de nadie, todo depende de ti, Carolina, ¿no? Y así es como ellos se comportaron. El día que ellos se casaron, lo primero que hizo Carolina es venir a abrazarme, a llorar y agradecerme por el cuidado que había tenido con ella. Y así siguió de Daniel, él se apresuró muchas cosas. De Liz igualito, y ella ya siendo grande,
Y yo le dije, tú te vas a someter a las reglas. Al chico también le dije, tú te vas a someter a la regla. Ella ya está grande y no va a hacer lo que ella quiere, no va a venir, se va a ir y va a venir a la hora que quiere, no. Y me hacen una, pues, ¿no? Habían salido a las 3, creo, y a las 5 deberían de estar en la casa. Y me llaman 5:30 y me dicen, mamá, Jan dice que para ver esta película. ¿Así? Ahorita te me vienes a la casa, ahorita. Y si no, ya sabes lo que va a suceder. Pero mamá ya compró los boletos. A mí no me interesa que haya comprado los boletos. Ahorita. No le digo a él, sino te digo a ti. Tú tienes que valorarte. Pero mamá, ya estoy grande. No me interesa que estás grande. Ya he conversado contigo y tú te vienes. Por ejemplo, al pastor no le parecía bien. Él decía que era una exagerada. Pero yo quiero a mis hijas, le dije. Y si yo quiero, yo tengo que cuidarles. Y ya, ahí nomás, a la media hora ya estaba ahí. Se enojó, que se enoje pues, y después ya conversé con ella. Ay, sí, mamá, tiene razón, ¿no? Y también con ellos yo le decía, ¿no? Yo no, está grande, pero no voy a permitir que si están en mi casa me falten el respeto. Si yo digo a tal hora y luego de ahí otra vez salen y se pasan no 1 hora, sino 2, 3 horas, ¿no? Y ya total hacen lo que quieren, ¿no? Por eso, bueno, me han agradecido por lo que yo he sido con ellos así. Entonces, Dios restauró nuestro hogar. Y si yo no sé en qué situación puede estar tu hogar, Dios desea restaurar tu hogar. Y tú tienes que decidir el poderlo hacer. Si no, como padre has estado y no has sido cariñoso con tus hijos, comienza a hacerlo, pues, ¿no? Pide perdón. Y vas a ver lo que se va a disfrutar, tener esa relación, esa comunión con los hijos. Y con esto continuamos y creo que va a quedar más claro lo que Dios quiere que ustedes aprendan, ¿no? Cuando los padres no están, los hijos se sienten esa sensación de abandono y tienen falta de afecto, ¿no? Y por eso llegan a sentir odio, se sienten rechazados y se aíslan, ¿no? Porque hay un dolor escondido en su corazón. Acá nos dice, la mejor manera de criar niños positivos en un mundo negativo es tener padres positivos que los amen incondicionalmente y sean un excelente modelo a seguir. En este tiempo, para criar a nuestros hijos es muy, 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 muy difícil, pero con la ayuda de Dios sí lo podemos hacer, ¿no? Ya, ahora vamos a ver los efectos. Y acá hay una partecita donde podemos tocar a la mamá que es sola, ¿no? Que no tiene al papá porque abandonó a su hijo, ¿no? O a su hija. Entonces es otro caso que la mamá no va a poder suplir, la mamá sola no va a poder suplir la necesidad del hijo, ¿no? Del padre que el hijo o la hija necesita. Entonces, ese caso lo hemos tenido nosotros en nuestra casa, ¿no? Con una sobrina. Y a ella le dijimos, tú tienes, ¿cómo le decía? Tienes 5 papás, ¿no? Tu papá Dios, tu papá que era su papá, tienes tu papá Daniel, tienes tu papá Luis y tienes tu papá Julio, que era el otro abuelo, ¿no? Entonces, comienza por tu papá Dios y pídele todo lo que tú quieres y Él te lo va a dar. Y así era, lo que ella quería, llegaba, como sea, llegaba. Entonces, hay que buscar, las que son mamás solas, buscar un tercero que el hijo o la hija lo adopte como padre. Entonces ya tienen una imagen paternal, pero siempre hay que decirles que su papá número 1 es Dios, que Él nunca lo va a abandonar, que Él nunca lo va a dejar, que Él siempre está presente con ellos. Ahora, ¿cuáles son? Y más se complica, como dice en esta partecita, cuando hay la presencia de padrastro o madrastra. Si es la madrastra o el padrastro cumplen con esa función
de papá o de mamá, qué bien, pero a veces son enemigos de los hijos. ¿Cuántos casos hemos visto, no? Por eso el que es papá solo, mamá sola, tiene que pensarlo bien si se casa o no se casa. ¿Cuáles son las consecuencias, no, de papás ausentes? Experimentan una serie de efectos negativos entre ellos. ¿Qué más? En su salud mental tienen la probabilidad de sufrir depresión, ansiedad y otros problemas emocionales, porque afecta sus emociones, ¿no? Y tienen una autoestima baja y un concepto de ellos muy disminuido. Tienen problemas de conducta y en su mayoría son agresivos. En su rendimiento académico obtienen malas calificaciones y les gusta faltar al colegio. Tienen riesgo de suicidio y es una de las cosas que es muy delicado esto, ¿no? Por eso a veces uno se pregunta, ¿por qué un adolescente quiere suicidarse, no? Y es porque tienen padres ausentes, ¿no? Son personas que tienen traumas, dudas y tienen promiscuidad sexual. Es una de las causas, ¿no? También en el caso de las hijas, los afectos son diferentes en relación con los varones y podemos señalar, dice, el síndrome del niño abandonado. Hay tres cosas que sufren, ¿no? Miedo al rechazo, miedo al abandono y miedo al compromiso, ¿no? Por la ausencia del padre. Se siente abandonada, se siente afligida, se siente insegura y quiere que lo acepten. Nosotros hemos visto, ¿no? Tanto acá en la iglesia como fuera de la iglesia, que las mujercitas que no tienen al papá siempre buscan estar al lado de un chico y siempre el primer chico, si tiene 12, 13 años, le dice, ay, qué bonita eres, uy, qué feliz es. Y da por hecho que él es el chico con quien debe de estar, y no es así. Y por eso vemos adolescentes, mujercitas que cometen muchos errores. Lamentablemente es por la ausencia del padre, ¿no? Y rápido ellas, por ejemplo, en el aspecto sexual, rápido ellas, si el hombre le dice, vamos a intimar, hay que tener relaciones sexuales, rapidito aceptan ellos, porque buscan aceptación, buscan el cariño de hombre, ¿no? Los niños son como el cemento húmedo. Todo lo que cae sobre ellos deja una huella. ¿Han visto ustedes eso cuando hacen un piso y van y dejan una huella ahí? Se seca y esa huella ahí queda, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver los padres negligentes. Los padres negligentes van a tener hijos negligentes. Lo que más necesitan nuestros hijos es que los amemos por lo que son. Dice, no pases todo el tiempo intentando corregirlos, ¿no? Hay momentos o hay ocasiones en que se debe de corregir a los hijos, ¿no? Los recién nacidos dependen de nosotros los padres, porque ellos necesitan ser alimentados, ellos necesitan ser protegidos, ¿no? Porque están pequeños. Entonces ellos nos necesitan
a tiempo completo, diríamos, especialmente a la mamá, porque el papá tiene que salir a trabajar, ¿no? Los padres negligentes no establecen reglas, pautas ni límites para sus hijos, ¿no? No muestran afecto ni calor y amor hacia ellos. El padre negligente abandona a sus hijos, ¿no? Y es muy común ver el maltrato infantil con estos padres negligentes, ¿no? Siente falta de interés en sus hijos, ¿no? No le interesa la vida de sus hijos. No muestra ninguna calidez, amor, apoyo, orientación. Es una persona muy fría, no le interesa lo que le pase a sus hijos, le da lo mismo, ¿no? Ahora, ¿por qué se abandona a sus hijos, no? Porque estos padres fueron formados por un padre negligente. Por eso les dije en un principio, padre negligente, hijos negligentes, ¿no? También acá nos habla del egoísmo, ¿no? Están ocupados concentrándose en sus necesidades y deseos como para no dedicar tiempo a sus hijos. De hecho, pues tiene que ser así un padre egoísta porque no le interesa sus hijos. Vamos a ver cuáles son los efectos, ya luego ustedes lo leen ahí para no poder demorar. El padre negligente abre la oportunidad para que la descendencia sea vulnerable a otras formas de maltrato que podían darse en la infancia y a través de los años, ¿no? Abren puertas para eso, ¿no? Y los niños crecen de una manera como que es normal, ¿no? Todo bebé necesita un contacto físico. Cuando el padre es negligente, solo mira al hijo y no le da un cariño. El bebé necesita de sus padres, necesita que le den afecto, porque si no le dan el afecto, ¿cómo se va a desarrollar este bebé, no? Pero el padre negligente no hace nada de eso, ¿no? Y se desarrollan de una manera incorrecta, ¿no? Porque todo se centra en su cerebro. Hoy en este tiempo, en años atrás, no se hablaba tanto de cómo deben ser los padres con sus hijos, pero en este tiempo se enfocan bastante en la mirada que el niño le da al padre. Hay que conectarse el papá o los padres con los hijos en esa mirada, porque eso les va a ayudar a tener un buen desarrollo, especialmente en su cerebro, ¿no? Otra de las consecuencias es que es desestimada la emoción y opiniones de los hijos, ¿no? ¿Y por qué? Por tener padres negligentes, ¿no? Y lo otro que sucede con ellos, que tienen un comportamiento violento y agresivo, ¿no? He escuchado que en las cunas, no acá, sino donde hay cunas, ahora hay cunas de 2 años, ¿no? Que hay niños que son agresivos, chiquititos de 2 años son agresivos, entonces podríamos decir de que están teniendo padres negligentes que no hacen nada con sus hijos, no le dan el cariño que ellos necesitan. Si se portan mal, no les hacen entender. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, el niñito, ¿qué hace? Tira algo al papá o a la mamá y no, hijito, no hagas eso. No.
hay que enseñarle que no lo debe de hacer porque eso está mal. Hay que hablarle al niño, hay que decirle, no debes hacer eso porque no está bien. Y poderle decir, si tú lo haces otra vez, yo te voy a corregir, te voy a dar un tastaz. Hacerle entender, porque si no, es muy normal. Yo ahora veo cómo cachetean, patean a los papás. Hijito, dicen, ¿no? No, ¿cómo será cuando crezcan? Hay que corregirlo. No estoy diciendo golpéelo, sino enséñele. No, enséñele que no lo debe de hacer, porque es como que es una manera que manipulan y saben que si ellos nos hacen así, vamos a ceder, y no debe de ser así. También tienen dificultades para establecer vínculos afectivos, ¿no?, en su vida. O sea, es un círculo vicioso, ¿no?, que se da del papá al hijo, y el hijo también va a ser a sus hijos. Tenemos un ejemplo en la Biblia de Samuel. Ayer les hablé de Samuel, pero no les hablé mucho, ¿no? Vimos anoche por quién fue criado Samuel. ¿Por quién? Por Elí. O sea, Samuel vio a Elí, que vino a ser su papá, vio cómo él no corregía. O sea, Elí no corrigió a sus hijos. Entonces, como él pasó a ser como un hijo para él, igual también Samuel tuvo sus hijos, ¿no? Que en el caso de Samuel fue juez y sacerdote. Entonces, también sus hijos hacían lo que ellos querían y Samuel tampoco los corrigió. Por eso ahí dice, padre negligente, hijo negligente. Se formó de esa manera. Y eso, que Samuel tuvo un encuentro con Dios, Dios lo escogió a él. ¿Se acuerdan cuando lo llamaba Samuel y él pensaba que Elí era quien lo llamaba? Y no, fue Dios, él tuvo un encuentro con Dios. Pero él vio el ejemplo de Elí y él vio morir, esta luz me hace transpirar mucho. Él vio morir a los hijos de Elí y no aprendió. Él vio lo que hacían sus hijos de Elí y no aprendió y les dejó hacer lo mismo hacer a sus hijos. Nosotros hemos venido a aprender, ¿no? Pero también hay un buen ejemplo en el Nuevo Testamento, ¿no? En 2 de Timoteo 3:14, donde encontramos acá 3 descendencias, una abuela, una madre y un hijo. Acá estamos hablando de Timoteo, en donde Pablo le está dejando su legado a Timoteo y le dice en 2 de Timoteo 3:14, tú debes de permanecer fiel a las cosas que te he enseñado, porque sabes que son verdad. Y así parafraseando le dice, y tienes a tu abuela, a tu madre, que te han enseñado la fe. Esta abuela era una neta cristiana, una mujer de fe, una mujer temerosa de Dios, y eso le enseñó, la abuela era Loida y la hija era Eunice, y ella se había casado con una persona que no era creyente, pero así infundió la fe en su hijo, lo guió con los principios de Dios. Y ahí vemos a Timoteo con Pablo, ¿no?, siendo un hombre dedicado a la obra del Señor. Entonces, Timoteo llega a ocupar el lugar de Pablo. ¿Y por qué? Porque su abuela y su madre lo educaron, lo guiaron o lo criaron con los principios de Dios. Y eso es lo que nos corresponde hacer a nosotros, ¿no? Entender que nuestros hijos necesitan padres, no amigos. Entender que nuestros hijos no necesitan amenazas, sino corrección. Porque si no corregimos a nuestros hijos, estamos al nivel de ellos. Porque ellos tienen que ver la diferencia.
Un niño se siente seguro cuando sabe sus límites. Si no conoce sus límites, es un niño inseguro. Y todo niño, y eso lo tenemos que enseñar nosotras las madres, debe aprender que sus actos traen consecuencias. Hay que enseñarle eso a los hijos, ¿no? Yo no sé qué pueda estar sucediendo en tu hogar, no sé, de repente hay un desorden, no sé, pero tenemos que tener una claridad de que somos hijos de Dios y que Dios ha provisto la manera de cómo nosotros encaminar nuestro hogar, encaminar a nuestros hijos, ¿no? En la dirección que Él lo ha establecido, ¿no? Como dice la palabra de Dios, ¿no? Que si por un solo hombre, Adán, entró el pecado, por un solo hombre, nuestro Señor Jesucristo, obtenemos el perdón de nuestros pecados, ¿no? Como les decía a un principio, estábamos condenados a muerte eterna y luego, por la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pasamos a vida eterna, ¿no? Y debe quedar bien en claro en nosotros que no solamente Jesús vino a dar su vida por nosotros para obtener el perdón de nuestros pecados, sino que Él vino a restaurar nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Él vino a restaurar. Entonces, diríamos que eso es una buena noticia en la cual nosotros tenemos una esperanza de que lo que es imposible para nosotros, con Dios sí es posible. Y ese es un ejemplo que tenemos en el caso de Daniel. Él decidió vivir en el total abandono en cuanto a nada de Dios, ¿no? Y hasta los 18 años yo lo obligué a venir a la iglesia, porque yo le decía, tú vives en esta casa, te lavo, te cocino, tu papá nos trae el alimento, comes de nuestra casa y tú te sometes a nuestras reglas. Su papá le dice, él me decía, él cuando tenga 18 años tiene que tomar su decisión. Sí, pero si mientras todavía le damos un cuarto donde pueda dormir, le seguimos dando la comida, él tiene que someterse a la regla de la casa. Entonces él anhelaba sus 18 años, cumple los 18 años y dame la llave de la casa, yo no te voy a dar ninguna llave. Tú vas a tener tu propia llave el día que tú te sostengas solo, el día que tú te puedas pagar un cuarto, ahí vas a tener tu propia llave. ¿Quieres salir? Máximo 12 de la noche. Pasado de las 12 de la noche ya no entras acá. Y yo cumplía con eso. Y si me dormía, las hermanas le abrían la puerta a él y él amanecía en la cama. ¿Quién te abrió? Nadie se había abierto la puerta, ¿no? Porque él les comenzaba a fastidiar, ábreme, mi mamá ya se durmió y esto, ¿no? Entonces, te sometes, si no, sí, me voy a ir, y sí se fue. Porque decía que yo era ¿cómo me decía? ¿Cuál era la palabra que él usaba? Como que decía la antigua, ¿no? Sí, yo voy a ser a la antigua con ustedes hasta que vivan acá, se someten a las reglas. Y si no, piña, pues. Yo le abría la puerta y le decía, te vas. Y sí se me ha ido, pero a la medianoche estaba por ahí dando vueltas y ya, pues, pasa si quieres pasar, ¿no? Así. Yo le decía, ¿quién te va a dar de comer como yo te doy de comer? Era pues, ¿no? Y hasta ahora eso no se le quita. ¿Quién te va a dar de comer? Nadie te va a dar de comer como te da tu madre, le decía, ¿no? Y ya el hambre le hacía volver. Sí, porque él no perdona hasta ahora, no perdona el alimento él. Y ya. Entonces, 16 años estuvo en el mundo.
Mi hijo perdido en lo más que él ha podido. Hasta ha saltado él. Pero eso yo me he enterado después. ¿Y qué necesidad tenía de hacer eso? Es por el corazón herido, pues. ¿No? Por el corazón herido, lastimado, dañado. No tenía él necesidad. Se agarró a la droga. Yo, mi hijo santo, pues así somos las mamás. En el barrio, le estoy hablando, donde en el barrio nos conocían de Jorge Chávez, que éramos pastores. El niño, yo decía, los amigos le dan la droga. Y no, el niño vendía droga. Pero todo eso yo me he enterado después que ha pasado el tiempo. No te juntes con esos chicos que son unos fumones, andan en la droga. Me escuchaba nada más cuando él era el que se drogaba. Una vez a las 2 de la mañana nos avisan que él estaba tirado en una casa porque había tomado y se había excedido en la droga. Pero yo siempre, cada vez que mi hijo salía, yo me ponía a orar y ya sabía que tomaba. Yo le decía, Señor, haz que le dé diarrea, que vomite, Señor, y ya no vuelva a tomar. Y le sucedía eso, pues, ay, mamá, al mediodía, ya no voy a tomar, ya, ay, sí me hace mal. Entonces yo dentro de mí decía, es porque estoy orando por ti, ¿no? Y Dios fue hablándome en ese proceso. Fue hablándome y diciéndome que ya deje de gritarle, ¿no? Que le dé mucho amor. Y yo decía dentro de mí, amor, ¿no? ¿Cómo amor si no se merece? Porque eso es lo que decimos nosotros, no se merece, ¿no? Entonces mi esposo veía mi preocupación, él me traía, mira este libro, lee, ¿no? Hablaba, por ejemplo, del hermano Pablo. Su hijo en esa situación de la droga, ¿quién más era otro pastor? Wilkerson, creo, David Wilkerson, también en la droga. Y perdidos totalmente. Pero Dios me llevó a orar, decía, daba su testimonio, ¿no? Entonces ahí Dios hablándome, ¿no? Te dije que des amor. Entonces me confirmaba que debo darle amor y le comento al pastor, pues le digo, ¿cómo vamos a dar amor? Le decía, ¿no? Y él cuando se despertaba al mediodía, él, mamá, pues siempre bromista él, para quitarme un poco la cólera, mamá, prepararás a tu hijito un cevichito fuera de acá, que ceviche ni ceviche, anda, cómprale el ceviche, yo te voy a preparar ceviche después de que no me haces caso y sigues en la borrachera. Entonces el pastor me dice, llevémosles a comer un ceviche. No, le digo, Luis, llevémosles, ese es demostrar amor. Algo que no se merece que uno le haga. Entonces, ya le voy a decir. Se levanta, era la 1 de la tarde, se levanta ahí y me mira. Ya te despertaste, borrachito, le decía, ya te despertaste, borrachito. Anda, date tu baño, te vamos a llevar a comer tu cevichito con tu papá. Se baja de la escalera corriendo. Mamá, ¿estás con fiebre? Mamá, ¿estás diciéndome la verdad? Él siempre es bromista, pues. Y sí, te estoy diciendo la verdad, vete. Y lo mira a su papá, sí, hijo, te vamos a llevar a comer tu ceviche. Y lo llevamos, pues, a comer ceviche. Y ahí en la cevichería se pone a llorar delante de nosotros. Y ahí me di cuenta de que obedeciendo a Dios, lo que Él nos dice que nosotros hagamos, Él va tocando el corazón. Y ahí comenzó a tocar su corazón. Y nos pedía perdón, ya no lo voy a volver a hacer, pero lo volvió a hacer. Dios me guió a orar por esos amigos que venían, ya era fin de semana, silbaban y yo decía, la pastora diciendo, no está Daniel, señora, no mienta, me decía, no mienta, él está ahí, y el niño se aparecía por mi espalda. Y se iba, pues, se iba. Y ahí, mira, hasta tal hora te doy ya. Y a veces lo cumplía y a veces pues ya yo no lo abría y se amanecía ahí. Y un buen día nos dicen pues que él estaba tirado, había tomado y había dado una sobredosis. Y para eso Dios me había hecho orar un día anterior y me da esta palabra, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Dios. Entonces cuando vamos a verlo, él estaba tirado en el piso. Yo le hacía así los ojos
toqué, sí, respiraba y le hacía así los ojos, nada, él, nada, no movía los ojos abiertos y él no movía. Entonces, para cargarlo a este chico, eran 2, 3 de la mañana, subirlo a un carro, llevarle de emergencia y se me viene en el carro, yo me senté con él atrás y se me viene en el carro, no moriré, sino que viviré y contaré. Entonces comienzo a gritarle en el oído, Daniel, tú no vas a morir, todavía te falta contar las maravillas de Dios, no vas a morir. Le gritaba y le gritaba ahí. Cuando llegó ahí al hospital, los médicos dijeron, un milagro necesita su hijo. Señor, vaya y compra no sé cuántos litros de suero pidieron y vamos a ponerlo esto, si reacciona, reacciona y si no, no va a pasar nada. Solo un milagro, váyanse afuera y esperen, pasaría media hora, 40 minutos y lo primero que es, ahí orando con el pastor, ¿no? Y yo decía, Señor, tú me has dicho, entiendo que él no va a morir porque le falta contar, dale esa oportunidad, Señor, dale esa oportunidad ahí. Yo guerreando, orando, y en eso escucho, ¡mamá!, que gritan. Era él que reaccionó y lo primero que dijo era su mamá. Por eso él siempre ha sido mamá, mamá, mamá. Cuando él se casó, Cristina me decía, no te olvides, me decía, él es mamitis, 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 mamitis. Dio ese grito y el doctor nos permitió entrar. Nos lo abrazo, lloramos ahí y él me dice, mamá, he estado en un pozo y yo ya me iba a chocar, mi nariz ya iba a llegar al piso y mira, me he despertado. Ya no lo voy a volver a hacer, mamá, ya no lo voy a hacer. Después hablamos y todo, pero lo volvió a hacer. Asistió a la iglesia un mes, ahí estaba con nosotros, lo volvió a hacer. Y así sucedieron otras cosas difíciles. El amigo con el cual andaba mató a su esposa. Ahí fue, ¿no?, donde él más su corazón a Dios. Después en la Tomás Valle dimos escuela para padres y podían participar. Participa, ya te vas a casar, aprende a ser padre para que no cometas los errores que hemos cometido nosotros. Aceptó y ahí fue su quebrantamiento, más, ¿no? Su quebrantamiento y terminó pasando un encuentro, ahí tuvo todo lo que él había nacer de nuevo, el bautismo del Espíritu Santo y cuando él llega después del encuentro, lo primero es su mamá, sube a mi cuerpo y se pone a llorar ahí y él dice, ¿no? ¿Por qué no me dijiste esto? ¿Por qué no me enseñaste? ¿Cuántas veces te quiero decir, sino que tu mente estaba entenebrecida y tú no querías entender? Este es el tiempo de Dios, Daniel. Qué lindo, mamá, he hablado en lenguas, qué bello, qué bonito. Miren, a tal punto que cuando él regresa al encuentro, para mí había incredulidad de que él se haya dejado tocar por Dios. Y conversando con el pastor que le encargamos, fue el pastor Hugo Blas, que él ya partió al Señor. Y dice, no, Danielito sí fue tocado por el Señor, ¿no? Y ahí comenzó su inicio en las cosas del Señor. Algo que era imposible para mí. El pastor sí siempre me decía, en el tiempo de Dios él va a mover, pero yo lo veía imposible. 16 años han pasado. Entonces, algo que era imposible para mí fue posible para Dios. 2 años antes que él vuelva, el Señor me hizo entender que debo de dejarlo en sus manos. Tú estás oponiéndote porque yo quería cambiarlo a él, ¿no? Y yo le dije al pastor, me dice, sí, pues así es, tú quieres cambiarlo a él, ¿no? Déjalo en las manos del Señor. Ahí en las manos del Señor, a los 2 años ya estuvo en los caminos del Señor. 14 años tratando yo de querer cambiarlo a él. Entonces dejemos nuestros problemas que podamos tener como en nuestra vida personal, como esposos, como padres, dejemos en las manos del Señor. Y Él va a hacer lo que a nosotras las esposas nos es imposible que cambien o qué es lo que queremos con nuestros esposos, es posible para Dios. Y de igual manera los esposos, ¿no? Si ven que su esposa es una fregada, una chinchosa, déjenlo en las manos del Señor. Dios va a quitar esos chinches o la fregadez de las esposas, ¿no? Él es
el que puede. Si nuestros hijos no quieren saber de las cosas del Señor, tú encamínate en las cosas de Dios y ellos verán tu ejemplo y desearán conocer a Dios. ¿Qué nos dice en Hechos 16:31? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No nos sintamos derrotados, parémonos en la brecha, porque si Dios quiso restaurar la familia y Jesús vino a restaurar, ¿no? Dio su vida y derramó su sangre por nosotros, creamos que Dios lo puede hacer, porque cuando Jesús vino, murió y resucitó al tercer día, Él, ¿qué cosa hizo? Hizo deshacer las obras del diablo, ¿no? Y el diablo quedó avergonzado, como vamos a leer en Colosenses 3, del 13 al 15, ¿no? Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Dios les dio vida con Cristo de perdonar todos sus pecados, dice, ¿no? Y Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y lo eliminó clavándole en la cruz. De esta manera, dice, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra nuestros hijos, no es contra la esposa, no es contra el esposo. Esto es con huestes espirituales de maldad. Y la victoria que Jesús nos dio en la cruz del Calvario al resucitar al tercer día, esa victoria nos lo ha entregado y nosotros tenemos que tomar esa victoria y hacerlo real en nuestra vida. Es lo único que nosotros tenemos que hacer. No es agarrarnos con los hijos, no es agarrarnos con el esposo, no es agarrarnos con la esposa, sino hay que declarar que Jesús vino a restaurar, a decir, mi matrimonio, vino a restaurar mi familia. Y lo has hecho al resucitar al tercer día, porque el enemigo ya está derrotado, está vencido, está bajo la planta de mis pies. Tenemos que pararnos firmes en la brecha y guerrear como padres por nuestros hijos. Ellos no se perderán, porque nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvos tú y tu casa. Y tenemos que creerlo nada más. En Éxodo 23:22 nos dice, pero dice, o sea, hay un requisito, ¿no? Y acá Dios le dice a Moisés que diga al pueblo de Israel, y lo dice para nosotros, ¿no? Pero si te aseguras en obedecerme y sigues pero si te aseguras en obedecerme y sigues todas mis instrucciones, dice, entonces yo seré enemigo de tus enemigos y me opondré a los que se te opongan. Hay un requisito. Yo tengo que obedecer los mandatos de Dios. Si yo no obedezco, Dios va a luchar contra mis enemigos. Ese es el secreto que nosotros que Dios nos da, ¿no? En obedecerle a Él para que Él luche contra esos enemigos que se levantan contra nosotros y quieren arruinar nuestra vida y quieren arruinar la vida de nuestros hijos. ¿Estamos dispuestos, amados hermanos, a pararnos en la brecha y guerrear por nuestros hijos? La oración del justo, dice, puede mucho. En vez de pelear, ponte a orar, dobla tus rodillas. Por eso la mujer sabia edifica su casa. El hombre sabio es prudente. Entonces, ahí tenemos nosotros que pararnos en esa brecha y vamos a ver que nuestra familia va a ser restaurada, comenzando por nuestra
vida personal. Nosotros somos restaurados y nuestra familia es restaurada. Amén. Te damos gracias, Padre, en esta noche por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz y es más cortante que cual espada de dos filos, Señor, que penetra nuestras coyunturas, discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Yo declaro, Señor, que tu palabra ha sido enseñada y no volverá vacía, sino que hará el efecto, Señor, que tiene que hacer en el hogar de cada uno de tus amados hijos, Señor. Restaurarás su vida personal, restaurarás, Señor, su matrimonio, restaurarás la vida de sus hijos, Señor. Harás volver el corazón de los hijos hacia los padres, Señor. El esposo amará a su esposa, así como tú lo has estipulado en tu palabra. Amar como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La esposa, Señor, será la ayuda idónea, no la errónea, y será la que respete a su esposo. Los hijos, Señor, aprenderán a honrar a sus padres para que les vaya bien y tengan larga vida sobre la tierra. Jesús, tú has venido a restaurar nuestras vidas y a nuestra familia. Y tan solamente nosotros tenemos que agarrar esa promesa, creer en esa promesa y en fe actuar. Porque tu palabra dice, si te creemos, todo es posible, Señor. Y creemos en ti, tú que nos has escogido para que formamos parte de tu familia. Y seamos, Señor, adoptados como hijos tuyos, Señor, y podamos disfrutar de tus promesas que nos has dejado en tu palabra. Gracias por habernos hecho formar parte de tu familia. Gracias, Señor, porque habrá un nuevo comienzo, Señor, en cada hogar. Y ese nuevo comienzo será un nuevo comienzo para la IBE Callao, Señor. Porque tú nos dices que para gloria tuya nos has creado y que debemos, Señor, darte la gloria y la honra debida a tu nombre. Y cosa que ojo no vio ni oído oyó son las cosas que tú tienes preparado para nosotros. Es una promesa que lo esperamos con ansia, Señor. Y declaramos en esta noche que lo veremos en el mañana. Lo veremos porque estamos seguros y confiados en ti. Gracias, amado Padre. Gracias te damos. Porque tu palabra no volverá vacía. Gracias, gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.